tiene que ver justamente con un fondo de un impuesto que se le generaba, que se le cobraba en realidad a las exportadoras, y que con eso iba directamente a los molinos, al trigo, y de esta manera llegaba, se supone, y ahora vamos a ver, a las panaderías, y esto hacía que el pan no sea tan caro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo trataremos de desasnar con Hugo Natales, que es el titular de la Asociación de Panaderos Platense. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Elías y Rizzo, te saludamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Qué es para la cotidianidad? ¿Qué es este fondo? Bueno, ¿qué es o qué era? ¿Qué era? Tal cual. Sí, porque supuestamente queda sin efecto, ¿no? Y era un fondo que constituyó el Estado a través de una figura jurídica que se llama fideicomiso, o sea que tiene solamente una finalidad, que es una cantidad de dinero que se aportaba para que los molinos que adherían al sistema tuvieran un beneficio de poder, como una especie de subsidio para que pudieran vender la harina a valores razonables, digamos, con el mercado argentino, ¿no? Porque, bueno, todo es muy lindo, está todo en dólares, cierto el trigo, la cotización de la harina, todo, pero bueno, pero el mercado argentino no está en dólares, claro. La gente no cobra en dólares. Hugo, ¿y sirvió este fondo? Sirvió, sí, porque si bien no todos los molinos se adhirieron, porque el tema es que como tenían que esperar a recibir el subsidio y ya habían tenido algunos problemas algunos, entonces decidieron muchos no adherirse, y bueno, pero tuvieron que adecuar los valores de la harina al valor que cobraban los molinos que tenían el subsidio, entonces en cierto sentido sirvió. Sí. ¿No? No era quizás, claro, entiendo que era como un parche, ¿no? Como algo que ayudaba a contener el precio. Claro, sí. Digamos, era una ayuda, digamos, que, bueno, si bien no era tampoco de una gran significación, porque el problema es que la harina no es el único componente del pan, y tampoco es de los que más había aumentado. Bueno, sí, estaba dolarizado, pero hace mucho tiempo que está dolarizado el mercado, cuando el trigo empezó a ser un commodity internacional, y bueno, entraron las financieras a manejar, ahí es donde se pudrió todo, donde el poder económico entró a manejar no solo el trigo, sino el trigo, el maíz y lo demás, ¿no? Bueno, acá es el trigo. Claro. Ahí es donde no resulta un beneficio, digamos, para la población, en el sentido de decir, de tener acceso a esos elementos primarios de alimentación, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno. ¿Qué tal? Perdón que te interrumpa, Elías, te habla. Estaba ahí pensando, bueno, justamente en relación a este fondo estabilizador del trigo, ¿en qué precio fijaba la bolsa de harina para los panaderos y cuánto especulan que puede llegar a dispararse? Mira, el precio era variable, pero normalmente era de un 25% menor al valor que hubiera tenido sin el fondo. Vamos a suponer, si tenés una bolsa de harina, debería costar 12.000, ponele, costaba 10 o 9, digamos. Esa era la diferencia. Por eso tampoco digo, no era... Claro. Incidía, sí, en el precio del producto en un 10%, ponele. Cuando vos ves en el precio final del producto, incide en un 10-12%. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos ahora que se está evaluando el aumento de energía, que ya está llegando. Una parte, ¿no es cierto?, sí, el aumento de energía eléctrica, y bueno, se está esperando el gas, y esos aumentos están incidiendo ya en un
6% más cada uno en el precio del pan, es decir, en el precio final. Más el 10 ¿no? de la bolsa, o sea, de la quita del fondo estabilizador. Claro. O sea, más allá de eso. O sea, En términos reales, como para graficarlo, por ejemplo, ¿cuánto está? Vamos a tomar el pan, pero sabemos que una panadería funciona por los bizcochitos, por chipá, las facturas. Digo, pero por ejemplo, para tener referencia al pan, que es el que se toma de referencia. Hoy, ¿a cuánto está el kilo y a cuánto crees, Hugo, que puede llegar el kilo? Valga la redundancia. ¿A cuánto puede irse el kilo de pan? y mira, hay una variación muy importante, y más que nada en los últimos meses, por el hecho de que muchos al haber reducido sus ventas, decidieron no aumentar el producto, porque bueno, no aumentar el pan fundamentalmente, ¿no? Porque lo demás es imposible no aumentarlo, porque con lo que vale la margarina, con lo que vale el azúcar, con lo que vale la manteca, con lo que valen los demás productos, es una locura todo, ¿no? Realmente es... Entonces, bueno, decidieron no aumentar el pan, y por ahí hay muchos que se han quedado, pero digamos que podés decir que está entre 1.300 y 2.000, dependiendo también de dónde está ubicada la panadería, porque, bueno, los alquileres, que es un componente bastante complejo, ¿no es cierto? Si es una panadería céntrica, tiene un alquiler mayor, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero ese le va a aumentar a cada uno, le va a significar una suba de un 15-20%. Ahora, Hugo, que bueno, que hay muchos que dicen, yo no lo voy a colocar, porque ya bastante me dicen cosas con el valor que está, porque bueno, pagar 2.000 pesos un kilo de pan, hace un tiempo atrás sonaba insólito, ¿no? Porque son $2 y nunca estuvo a ese valor en Argentina. Ahora, Hugo, ¿qué futuro le queda a las panaderías? Digo, por lo que relatás, están un poco entre la espada y la pared, porque si ya cayeron las ventas, si aumentan el precio van a caer aún más, y aún así, digo, si no aumentan los precios, se achica mucho el margen de ganancia. Mirá, yo no sé cómo seguirá la política de este gobierno, cuánto tiempo seguirá esta política de ajuste. Realmente no sé, porque yo soy una persona grande, he vivido muchos gobiernos, todos los democráticos, de los últimos 40 años, más algunos de los anteriores, y no sé si cómo seguirá la política esta, porque es medio inviable. Económicamente es inviable, para el comercio es inviable. Si sigue esta política así, yo te digo que en el caso de las pequeñas empresas, digamos, como se nos suele llamar ahora, van a cerrar muchísimas, porque no van a poder aguantar. Ya pasó en la década de los 90, pasó cuando también, bueno, aparentemente estaba todo quieto, pero la gente ganaba muy poca plata, la gente no compraba, donde pasó un poco de tiempo se empezaron a acostumbrar a no comprar ciertas cosas, entonces dejaba de comprar facturas, dejaba de comprar postres, dejaba de comprar tortas, y en La Plata había 360 panaderías y quedaron 200 a fin de la década del 90, comprobado, las tenemos anotadas y todo. ¿Y ahora? O sea, cerraron 160 panaderías. Y en este momento lo que sucede es que hay han abierto muchas bocas de expendio, pero no son panaderías, no son fábricas, digamos, claro. Son reventas. Claro. Hay muchas, y por ahí hay algunas que han abierto algunas que son cadenas de franquicias, ¿no es cierto?, de productos más selectos, pero panaderías no son muchas las que están quedando, Claro. No son muchas. Hugo, en la zona céntrica, sí. Panaderías hay muy pocas, porque de las tradicionales que había en una época que había 20, cerraron 12, ¿no es cierto? Fueron cerrando 12 a través del tiempo, fundamentalmente en aquella época, en la década del 90, y después algunas hace unos años atrás, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, qué sé yo calculo que siempre se dice hay que reinventarse, pero nosotros casualmente con la anterior gestión del actual intendente de La Plata, en las anteriores gestiones, se trabajó mucho con él, porque él siempre fue una persona muy preocupada
por el tema de las panaderías y demás, porque tenían varios amigos panaderos, y bueno, y se trató de sacar ordenanzas que posibilitaran a la panadería vender otras cosas, ¿no es cierto?, tener mesas que en rigor muchas se convirtieron, ¿no?, en panadería, y además tener mesas para los clientes. ¿Con qué intendencia? Pero, ¿Con la de Garro? No, de ALAC. Con la de ALAC, el primer periodo, describiendo claro. bien. En el 80 y pico, 86, claro. 87, ahí hubo muchas... En ese periodo que describe que iban cerrando, el municipio tenía una contención sobre las panaderías. Claro, sí, todavía no habían empezado a cerrar, pero ya se veía de que muchos querían cerrar. Claro. Pero bueno, ahí se propulsó eso, después se trabajó una ley provincial, pero bueno, lo que pasa es que no todo el mundo tiene el dinero para reconvertirse y para decir, bueno, o en mi local pongo mesas y lo transformo en otro negocio. Sí, no es, y tampoco es tan fácil, porque de alguna manera te impulsa a un rubro que por ahí se corre del que uno puede llegar a manejar. Hugo, nos estamos quedando sin tiempo. Lo último que me quedó pendiente es que dijiste, hoy el pan puede llegar a estar $2, algo que nunca estuvo. Si hablamos en dólares, ¿cuánto fue lo máximo que valía un kilo de pan? Mirá, llegó en algún momento a rozar $1.50, pero ese es el precio que se vende en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Claro, uno entiende que en la Argentina con el trigo y el campo que hay, claro. no tendría que estar a ese precio. Estaba, mirá, yo te digo, normalmente estaba entre 60 centavos de dólar el kilo y $1.05, $1.10, lo máximo. Claro. En la década del 90 estaba con el 1 a 1, estaba $1.10, ¿no es cierto? Y se mantuvo prácticamente así hasta el final, y al final cuando cerró la década estaba $1. Ya en ese momento era inviable la panadería, ¿no? Claro, al fin de los 90, con el pan es como si hoy me dijeras, ¿se puede vender pan a 1.000 pesos? No, si ni las cooperativas, que tienen un montón de franquicias y que trabajan solo, lo pueden vender a 1.000 pesos, no pueden vender. Claro. Porque el costo básico es más de 1.000 pesos, sin ganancia, ¿no es cierto? Claro. Hugo, le agradecemos la comunicación, ha sido muy amable. Bueno, espero haber sido útil. Por favor, seguramente lo vamos a volver a comunicar, a charlar, bueno, vamos a seguir de cerca cómo es el rol y la situación de los panaderos. Y le mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias, igualmente a ustedes. Hugo Natale, titular de la Asociación de Panaderos Platenses. Bueno, ayer se confirmó. Ahora sí podemos ver el momento en el que Adorni lo anunciaba de esta manera. Se trata de un fondo que se le sacaba al trigo en la exportación, se destinaba a la molinera, a la harina, para que la bolsa llegara subsidiada a la panadería y de esta manera el pan tener una contención de precio. Después puede ser o no discutible si aportaba o no, pero sí, sobre todo entendiendo de que esto es lo que generaba que las grandes acopiadoras de harina, no me sale productoras de harina, que pudieran ser partícipe, generaba también como una centralización. No sé si la palabra es monopolio porque no era una sola, pero bueno. Claro, igual pensándolo de manera sencilla, es básicamente quien pagamos ahora esto somos nosotros con el precio que puede irse el pan, o los panaderos, no así los exportadores de trigo que ya no tienen más para el campo, quite, claro. Para el campo ese campo, el que nosotros sí, el exportador. El exportador.